Buenas tardes, mucho gusto a todos, principalmente a Carlos Salas, que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Abigail Torres, estudiante de la Facultad de Artes Visuales en Nuevo León, y mi compañero Samuel Robles. Hola, buenas tardes. Carlos Salas es un artista gráfico originario del estado de Morelos. Es también artista de tatuaje, ha trabajado en diferentes proyectos que implican, pues, lo que viene siendo la creación de contenido visual. Está trabajando actualmente en un proyecto de animación llamado San Misterio. Cuéntanos, un poco sobre lo que viene siendo tu proyecto en el que trabajas actualmente, San Misterio, que estuvimos checando un poquito por ahí, que va creciendo bastante bien y ha ganado algunos premios. ¿Cómo ha sido como que este proceso de crecer con el proyecto? Pues el proceso ha estado interesante. El proyecto empezó como un pitch para un cómic relativamente pequeño, y empecé a escribir como algunas historias sobre cosas como inspiradas en las historias que me contaban a mí de chiquito, o que yo viví de chico creciendo en un pueblo en el estado de Morelos. Por ejemplo, hay como algo súper interesante del pueblo, es que cerquita hay un lago y dentro de la iglesia sumergida, ¿no? Bueno, como una iglesia y otros edificios sumergidos. Y entonces se cuentan muchas cosas, hay como muchas leyendas sobre cómo sucedió esto. Y así hay un montón de historias. Entonces empecé a escribir como historias de ficción basadas en esto, ¿no? Al principio eran historias separadas, pero luego estuvimos como en el proceso, nos dimos cuenta que al ser como una antología, el proyecto, entonces empezamos a ver la manera empecé a ver la manera de integrarlas todas, que podría ser, que las podrían ser mis sobrinas. Y entonces, porque nosotros crecimos en Morelos, pero mis sobrinas, que hijas de mi hermano mayor, ellas ya crecieron aquí en la ciudad, y entonces hay como interesante cuando ellas, sobre todo cuando estaban más chiquitas, que iban al pueblo y les enseñábamos cosas, ¿no? O sea, les enseñábamos, las sacábamos a caminar, veían en la casa de mis papás, ahí tenemos unas iguanas que están ahí desde hace, yo creo, desde que yo tengo 10 años, viven como en un espacio entre dos paredes, y cuando la casa, así mi papá les respetó su espacio, y entonces ahí viven y salen de vez en cuando a tomar el sol. Y cuando mis sobrinos sorprendían un montón como ver un dinosaurio para ellas, porque obviamente en la Ciudad de México no hay nada, o sea, apenas si logra sobrevivir los humanos. Entonces, hacía como interesante. Entonces, es como una manera de introducir a las demás personas que no conocen nada o que conocen poco de estas historias a toda esta como magia, ¿no? Entonces es como a través de estas niñas van a ir conociendo todas estas historias. Y entonces así se creó el proyecto, llegó la convocatoria de Ideatún en Pixelatl, y se adaptó para poderlo integrar, hacer como una serie animada. Y la intención era solamente llegar al bootcamp, que es como una especie de curso especializado en el cual seleccionan como a 15 proyectos, y a todos les dan este curso con ejecutivos súper talentosos y gente como que ya trabaja en la industria de manera profesional desde hace mucho tiempo, y te ayudan a pulir el proyecto. Y entonces, pero pues poco a poquito fue creciendo y tuvimos la fortuna de ganar el Idatún, y a partir de ahí, pero mientras sucedió esto, lo inscribimos a un montón de lados. O sea, se inscribió en el FONCA, se inscribió en Idatún y se inscribió en Ventana Sur, en un festival en Argentina, sin saber qué era lo que iba a pasar, ¿no? Y resultó que
ganamos la beca del FONCA para hacer el cómic, que ahorita es el proceso. Ganamos Ideatún, que nos abrió como las puertas para hacer un montón de cosas, nos ayudaron, notaron con personas que nos están ayudando a pulir el proyecto. Y en Ventana Sur ganamos dos premios que ahora nos abren las puertas o nos dieron invitaciones para ir a presentar el proyecto a el Festival de Annecy en Francia y Esquirino en España. Y sí, o sea, ha estado bastante interesante. Después del Ideatún, el proyecto empezó a crecer y empezó a crecer el equipo. Entonces, Ari Navarrete, que fue la persona con la que empecé como me empezó a dar un poquito de retroalimentación cuando estábamos al principio, se integró ya como co-creadora. Empezó a aportar mucho más también de sus vivencias y encontramos a un productor que también es escritor, también es productor y que trabajó mucho tiempo en Cartoon Network, México, y es el productor ejecutivo de Frankelda, Sustos de Frankelda, por ejemplo, y de algunos otros proyectos. Entonces, él como que tiene toda la experiencia con esta onda de las juntas con ejecutivos y de cómo pichar, y entonces es lo que nos ha ayudado un montón a crecer. Ay, qué padre que poco a poco de una idea familiar se va formando como que plan y el equipo se fue formando y pues sí, como tú dices, de que fueron picando de aquí a allá. Que pues es más o menos como que lo que uno no sabe cuando inicia como que un proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que sigue para hacer? ¿Cuál es el siguiente paso para poder seguir dándole impulso a esta idea que a lo mejor empieza en chiquito y se va formando como algo enorme? Está muy padre eso. Perdón, Samuel, ¿querías comentar algo? Y sí, que me parece muy interesante el modo de crear las historias que vas tomando de pequeñas cosas de tu vida y ampliándolas y aplicándolas en la historia, ¿verdad? Es muy, muy interesante y muy bonito. Sí, la idea es justo, lo que pasa es que este proyecto también, otra cosa como importante es que no tan rápido, o sea, parece que todo ha pasado como muy, muy rápido porque pasó, o sea, todo lo bueno que le pasó al proyecto fue durante el 21. Y para muchas personas suena como que un día así estaba yo en mi casa y dije, y de repente ya ganó un montón de cosas, pero la verdad es que es como una idea que he estado dándole vueltas desde hace varios años. De hecho, en mi Instagram pueden encontrar como algunas ilustraciones que hice en el 2016, 2015, a lo mejor hasta un poquito antes, sobre que son unos chaneques y son como otras cosas que eran justo estas leyendas que contaban en mi pueblo. Y entonces, aunque la semillita de querer compartir estas historias ya tiene mucho tiempo y poco a poquito empezó, o sea, le estoy buscando la salida, o sea, empecé a hacer solamente ilustraciones y luego decidí escribir historias separadas y luego se juntó esto con lo de mi sobrina, ¿no? Pero es como estarle dando vueltas a la idea hasta encontrar una salida que sea adecuada. Justo como dices, es interesante cómo van creciendo los proyectos de poquito. O sea, creo que la idea es como ir haciendo lo posible, lo que esté dentro de nuestras posibilidades para que el proyecto crezca y solito va a ir tomando camino. O sea, hay cosas que nosotros no decidimos. Si por mí hubiera sido, o sea, si yo hubiera tenido la decisión, probablemente hubiera sido un cómic nada más. O sea, pero como tenía este bloqueo de, ok, tengo la idea, ahora necesito quien me apoye para darme financiamiento para hacerla, porque es un montón de tiempo invertido. Entonces fue como de, ok,
no quedó ahí, entonces lo meto por otro lado y lo meto por otro lado, ¿no? O sea, como no encapricharse solamente con que la idea tiene una salida en específico, sino irle buscando el camino. Ya. Ya. Hablando de financiar, el miércoles en que antes iba a ser la entrevista originalmente, tuviste un curso, Sí. ¿verdad? Comenzaste un curso. ¿Y cómo te va? ¿Qué enseñas ahí? Estamos justo para recaudar algunos fondos para llevar el proyecto a los festivales de Europa, que les había comentado. Estamos haciendo unos cursos. Ahorita yo estoy dando uno de color, que es como para entender el color. No es cómo aplicar el color, o sea, no es la técnica para aplicar el color digital, sino es más bien cómo entenderlo y para que podamos seleccionar los colores adecuados para nuestras ilustraciones. Son dos sesiones larguitas, más aparte como revisiones individuales de sus trabajos. Y tenemos el sábado, tenemos un curso para niños sobre creación de cuento, que va a estar súper interesante. Y tenemos dos más que va a dar Humberto Cervera, nuestro productor, escritor, que es para animación, que es la Biblia, es este documento que se genera como para la venta del proyecto, y que es lo que te piden en los festivales para poder meter tus proyectos. Es como, viene una descripción, vienen los personajes, es como ¿Una este especie de documento que va portafolio? a hacer que las personas se interesen por tu proyecto. No necesariamente, es más un documento como de venta. Es como cuando presentas un proyecto, si ustedes estudian diseño gráfico, es como cuando presentas un logo, por ejemplo. Pones primero, o sea, un poquito de dónde viene el logo, cuál es el objetivo y lo que sea. Y vienen, bueno, en el proyecto de animación vienen los personajes, algo de dónde salió y más o menos cómo tienes pensado realizarlo, ¿no? Justo van a ver todo esto y cómo se hace una Biblia de proyecto ideal para estos festivales. Y el otro es de creación de guión para piloto, que o sea, el piloto tiene como algunas especificaciones, unos problemas muy específicos. O sea, no es un capítulo normal de una serie, sino que el asunto del piloto es que muchas veces cuando vamos a vender nuestro proyecto, lo primero que te financian es un piloto para probarlo con el público o probarlo o que el estudio vea qué tan viable es. Pero entonces en ese piloto tienen que pasar muchas cosas, o sea, tienes que presentar a los personajes, presentar el mundo, tienes que presentar el objetivo. No es solamente un capítulo donde tiene una aventura, donde ya todo el mundo conoce a los personajes, tiene una aventura, sino que se tiene que encontrar la manera de integrar un montón de cosas, pero que no sea súper obvio, o sea, que no sea de, hola, este es Juan y vive en Monterrey, ¿no? O sea, sino que tienes que irlo ahí haciendo y súper rápido. Entonces, ya estamos, Humberto ha escrito varios pilotos para varios proyectos, incluyendo el de nosotros, y les va a dar como un curso de qué es lo que tiene que llevar, cómo se puede empezar y toda la onda. Entonces, ese todavía es para mediados de este mes y probablemente de varios de estos cursos vamos a sacar una segunda edición, entonces para que estén pendientes. Con ganas. Eso está Sí, justo también cosa que se me hace importante como recalcar es que estamos juntando los fondos porque, o sea, tenemos la invitación para estos festivales, pero pues obviamente no incluye como todos los gastos. Tenemos y aunque podríamos mandar a una sola persona, que
poder ser yo o podría ser Humberto, que es el productor, a presentar el proyecto. La verdad es que lo más importante de esos festivales no es tanto, o sí es la venta, porque se van muchas oportunidades para venderlo, pero también es como una experiencia que te ayuda a crecer. Todos esos festivales te abren las puertas para que presentes el proyecto, tu trabajo a personas nuevas y que tienen las posibilidades de contratarte, ¿no? Y entonces creemos que es súper importante que vaya el equipo completo, porque ese equipo fue el que logró esos premios. O sea, no solamente es mi trabajo, no solamente es el trabajo de Humberto, sino que es como todo mundo ha ido aportando y se creó este proyecto con las de todos. Y entonces lo más justo es que todos vayamos y podamos presentar nuestro trabajo además del proyecto. Entonces, la idea es que vayamos las 4 personas que integran el equipo, y justo por eso estamos como tratando de juntar fondos, pero también la idea es que no sea como donación. O sea, no estamos pidiendo donaciones porque no es como algo de vida o muerte, ¿no? Es como algo que nos gustaría hacer, pero les queremos dar algo a cambio. Entonces, por eso estamos en los cursos. Y sí, seguramente se nos van a ocurrir más cosas en estos meses. Sí, pues sí, de hecho, quería como que saber un poco de eso, de cuáles han sido los retos o los obstáculos que han tenido que enfrentar, y me imagino que la parte de la económica, el financiar, pues todo un equipo, porque pues a fin de cuentas un proyecto de animación conlleva diferentes personas, la parte gráfica, del concepto, de la idea, la escritura y todo eso, es demasiado pues trabajo en sí, entonces pues requiere un equipo grande. Por lo tanto, pues sí tenía como que la intriga de cuáles son los como retos o obstáculos que has tenido que atravesar o que han tenido que atravesar como equipo en sí para poder llevar esto a cabo. Uno de esos, pues como mencionas, ha sido como que la parte de financiamiento, y pues por eso también se ha como que prolongado a lo mejor el tiempo que se requiere para hacer este proyecto. Sí, realmente ese es, o sea, es un obstáculo, pero es un obstáculo normal. O sea, el financiamiento es un obstáculo que tiene sus razones. O sea, no es solamente como de que no hay dinero o así. O sea, no es nada más que no haya dinero para hacer las cosas, sino es más bien, el asunto aquí es que se requiere como tiempo para generar una idea, para que la gente vea qué tan viable es una idea. O sea, los ejecutivos de las televisoras, por ejemplo, pero no, ellos no te pueden dar dinero si no saben, o sea, si no tienen o sea, como idea de si va a funcionar o no. O sea, porque no repartiéndole dinero a toda la gente que dice que tiene una idea buena para animación, porque pues no siempre sucede así. Entonces, pues sí es algo que uno tiene que absorber y que tiene que ser como bastante, tenemos que ser súper inteligentes con los recursos que tenemos y cuánto trabajo se invierte al proyecto. En eso nos ayudó muchísimo Humberto, porque nuestra filosofía ahorita es hacer lo mínimo necesario, poder avanzar a las siguientes etapas para podernos, o sea, poder seguir concentrándonos o poder seguir trabajando en otros proyectos, porque si no, porque pues la realidad es que tenemos que seguir pagando cuentas, ¿no? Entonces, y esta eh, labor de venta puede tardar de 2, 3 años hasta 5 o 6 años. O sea, hay series que tardan en venderse 10 años. Por ejemplo, la otra vez estamos viendo una conferencia de la creadora de Onyx Equinox. Es una serie es como un anime basado en en las culturas prehispánicas, que creo que está en Crunchyroll. Dice que ella tardó como 10 años en vender el proyecto porque pues al principio nadie se lo quería comprar, ¿no? Y entonces de repente se abrió un mercado donde la gente se empezó a interesar por estas historias de las culturas prehispánicas o culturas como latinoamericanas, y pudo venderlo. Entonces,
la idea justo es ser un poquito inteligentes y no derrocharnos o no volcarnos por completo al proyecto, porque puede tardar bastante. Entonces, y también la idea es, lo que hemos aprendido es que es bueno ir generando nuevos proyectos porque nunca sabes cuál va a pegar primero. Eh, eh, no podemos dedicarle todos nuestros recursos y todo nuestro esfuerzo a una sola idea, porque puede que justo en ese momento haya otra serie muy similar. Y eso no quita la posibilidad de que se haga en algún momento, pero probablemente quita la posibilidad de que se haga mientras esa serie dure, ¿no? Porque es como muy parecida. Entonces, o hay un montón de situaciones. Entonces, si tenemos 2 o 3 proyectos distintos, podemos ir como viendo cuál es el que va tomando más fuerza e irle invirtiendo tiempo a eso. Y por otro lado, o sea, aparte de los recursos, también pues está como otro de los retos que hemos visto que es complicado para muchos, incluyendo para nosotros, ha sido la integración del equipo. Porque como ilustradores o sí, como ilustradores o diseñadores tendemos a trabajar mucho en solitario, ¿no? Hay algunas personas que trabajan en agencias o que ya trabajan en animación, trabajan en equipos, pero se les solicita una idea y ellos dan una solución, pero no lo están rebotando constantemente y no están compartiendo la autoría, por ejemplo. O sea, es como de, ok, yo hice esto y esto es mío y esta es mi aportación, ¿no? Pero aquí el asunto es, de repente hemos visto, o sea, a pesar de que yo siento que soy una persona bastante abierta a la colaboración, sí de repente cuando se empezaron a integrar más personas, se empezó a modificar un poquito la idea original, como que de repente hay algo como inconsciente que te dan ganas de poner el freno y como decir, no muevan esto, ¿no? Pero la verdad es que es importante entender que todas estas cosas no pueden hacerse, no las puedes. Y la única manera de que el proyecto avance es que se vaya como nutriendo de ideas de otras personas, defender como la esencia, ¿no? Y entonces, cuando nos dimos cuenta, o cuando al equipo, que en ese momento éramos nada más Ari y yo, luego, o sea, yo ya había escuchado de estos problemas y había escuchado de otras personas, de otros productores, sobre creadores que no quieren soltar su idea y se queda ahí porque no puede crecer. Entonces, o sea, yo tomé la decisión así de no voy a dejar que eso suceda, y a partir de ahí, pues empezó como a nutrirse bastante, y Humberto le dio una perspectiva nueva que tenía mucho más lógica que lo que yo había pensado al principio, y luego nosotros aportamos más cosas y él aportó más cosas y entonces empezó a crecer mucho. Entonces creo que es como uno de los de los consejos de las cosas a las que se les tiene que poner atención cuando estamos creando esto, y nada más dejar como súper claro qué es lo que está haciendo cada quien y qué es lo que va a obtener cada quien. O sea, nosotros sabemos ahorita que quién es el autor, o sea, quiénes son los autores, quiénes son los productores, quién es el escritor, quién va a ganar cierta cantidad cuando se venda el proyecto, o cómo vamos a repartir las cosas. O sea, ya tenemos eso bien sentado. Entonces, ahorita todo el mundo está contento con la situación y estamos aportándole al proyecto sin sentir como que uno está aportando más que el otro. O sea, es trabajarle y trabajarle y trabajarle nada más. Ya, entonces yo creo que la base de un buen proyecto pues es un equipo bien comunicado, ¿verdad? Y con buena química. Eso Sí, justo, o sea, sí es importante integrar a personas en las que confíes, y que sepas que no van a hacer cosas
eh, que no te esperas, ¿no? Porque te quita un montón de dolores de cabeza. Por ejemplo, a la hora de negociar, hemos ya en juntas con algunos, como con algunos canales, nada súper como concreto, pero son como los primeros acercamientos. Pero para muchos de estos, bueno, varios de estos ya hemos tenido que hacer planes de producción donde ya vienen presupuestos con estudios y cosas así, y se empieza a ver como la onda del dinero, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros confiamos ciegamente en Humberto, que ya tiene la experiencia de haber visto los presupuestos, de cómo, o sea, de haber aprobado presupuestos para proyectos, por ejemplo. Entonces, él sabe qué cantidad se puede, o sea, con qué cantidad se puede hacer qué cosa. Nosotros, yo no tengo experiencia en eso, o sea, yo soy ilustrador, realmente. He trabajado algunas cosas para animación, pero nunca he estado viendo los presupuestos. Entonces, cuando estamos haciendo estas cosas, nos confiamos que él sabe lo que está haciendo y que no después, o sea, va a salir que, no sé, Netflix nos dice, háganlo y que el dinero y luego no nos alcanza para nada, ¿no? Porque luego nos metemos en problemas o cosas por el estilo. O sea, hay un montón de situaciones donde hay juntas o situaciones donde solamente uno de nosotros puede ir y todos sabemos que las otras personas saben qué es lo que están haciendo y que no van a prometer cosas que no podemos hacer, ¿no? Entonces, y que estamos como velando por la mejor solución para el proyecto. O sea, por ejemplo, sé que si a Humberto le dicen, ¿sabes qué? Nos interesa el proyecto, pero queremos cambiar a los personajes principales. Queremos que en vez de los sobrinos de Carlos, las sobrinas de Carlos sean así, dos niños X. Yo sé que Humberto va a decir, no, a ver, espérense. O sea, justo ese es el chiste de esta serie. O sea, es uno de los puntos fuertes y emotivos de esta serie, que es un proyecto que refleja a personas, o sea, que está inspirado en personas reales y que no solamente es como un niño que le gusta la aventura y y un niño que no. Tienen ciertas características que los hacen como lo que lo hace cálido y que lo hace emotivo es que tienen cosas muy específicas estos personajes y están inspirados en dos personas reales, ¿no? Y para nosotros es muy importante, aunque suene como raro, pero justo esa es la motivación para mí. Eso es lo que me ha motivado a seguir el proyecto cuando de repente no se le ve salida. O sea, que no lo estoy haciendo solamente por mí, lo estoy haciendo como un regalo para mis sobrinas. Entonces, si me lo cambian, de repente es como de, ajá, qué chiste tiene que esté haciendo esto. O sea, aparte de que se rompería el corazón a mis sobrinas horriblemente, ¿ya sabes? O sea, ellas están súper emocionadas. Y no, yo no podría hacer eso. O sea, preferiría que no se hiciera nada a que me cambien el proyecto. No, pues sí, la verdad. ¿Cómo podría? También es otra cuestión de que saber a quién integrar al equipo, porque si no, pues puede llegar y querer como que poner todo de cabeza. Y se me hace como que un punto muy importante lo que acabas de decir, de saber quiénes conforman tu equipo y saber cuándo ser flexibles a las sugerencias, cuando es algo que realmente le aporta y pues no algo que le viene quitando. Entonces, está muy bien eso. Y pues eso de buscar como que miembros de confianza que, como tú dices, defiendan el proyecto y sepan qué dirección es la que están buscando llevar. Está muy padre eso. Y bueno, en general, o sea, hablando como de los proyectos que actualmente existen en México, que a veces la verdad no son como que muy, no sé, vistos, porque cuando las personas hablan de animación en México, pues todos piensan Anime Studios. Entonces, pues realmente pienso que falta como que todavía más visibilidad, a lo mejor para los proyectos que actualmente están surgiendo en México.
¿Tú cómo considerarías que es actualmente pues, el panorama para lo que viene siendo la animación dentro de nuestro país? Pues es como todo, como todos estos asuntos es como súper complejo, pero la verdad es que yo siento que es un panorama bastante positivo. O sea, sí hay carencias, o sea, sí hay problemas a veces con presupuestos y cosas por el estilo, pero también es una industria que hace 10 años no existía. O sea, era algo como era un sueño, ¿no? Y ahorita ya hay estudios que están con producciones bastante grandes. O sea, Mighty, por ejemplo, está haciendo cosas, o sea, estuvo trabajando en un proyecto con Star Wars y cosas así. Entonces, ya no son solamente proyectitos independientes, o sea, ya hay estudios que están como metiéndose ya en las grandes ligas, ¿no? Y eso es por la parte de los estudios, pero también los festivales, por ejemplo, han crecido un montón. O sea, Pixel probablemente es el festival más grande de Latinoamérica de animación por los contactos que tiene el empuje que tiene para proyectos. Entonces, somos como súper afortunados de tener ese festival aquí y que tengamos las posibilidades de asistir, ¿no? Y por otro lado, también, por lo que hemos visto, hay como el mundo está muy interesado en las historias latinoamericanas. O sea, hay gente que constantemente, o sea, gente de Francia, de Italia, de Polonia, que está volteando a ver hacia acá porque la calidad de los proyectos que están saliendo es muy buena. O sea, nosotros hemos estado, o sea, tuvimos la oportunidad de estar asistir de manera solamente como asistentes, o sea, no a presentar nada, en un festival que se llama Cartoon Forum, que es francés, y estuvimos viendo los proyectos y obviamente hay proyectos increíbles, pero no son, o sea, no están como 20 niveles arriba de los que se presentan en Pixelatl. O sea, la única diferencia que existen entre los proyectos, esos proyectos que vimos ahí y los proyectos que se presentan en Pixelatl es el financiamiento. O sea, ya no solamente se presenta una Biblia o sí, ilustraciones de los personajes, sino que ya algunos ya tienen pruebas de animación, porque en Francia hay apoyos de gobierno bastante generosos que te permiten hacer y que se dan constantemente. Entonces, ellos pueden pruebas de animación, pero acá hay proyectos súper chidos. Entonces, pues, o sea, sí, hay un rollo con que de repente se cortan algunos apoyos de gobierno o no hay como tantos recursos, pero las posibilidades de poder competir con otros países existen y yo creo que en los próximos años van a salir cosas bien chidas. O sea, ya están saliendo cosas increíbles. Lo que está haciendo Cinema Fantasma con Frankelda. Hay proyectos de cortos animados que están súper. Creo que son cosas súper positivas y ya de muy buen nivel. Y ahora lo que vamos a esperar es saber la película de Guillermo del Toro, que seguramente le va a dar un empujón enorme a la animación mexicana. Por lo que tengo entendido, se está haciendo completamente en México y se ve súper bonita. O sea, no sé si no han visto el tráiler de Pinocho, bueno, es como un teaser porque solamente son como, no sé, 20 segundos, 30 segundos creo, pero se ve súper chida. Entonces, todas esas cosas yo creo que van a ayudar a impulsar la industria y que pues pintan como un panorama bastante positivo, ¿no? Además de que, bueno, también otra cosa que se me ocurría cuando me estabas haciendo la pregunta es que sí le hace falta visibilidad a los proyectos, pero eso también es culpa de nosotros. O sea, creo que como comunidad necesitamos, o sea, yo no soy como,
como de esas personas que digan que tienes que ir a ver a fuerza una película sin que no te guste lo que nada más porque es mexicano. O sea, no creo que tenga que ser tan así, pero este, pero sí, por ejemplo, en redes sociales, si tienen proyectos de amigos, si alguien hizo un cortito, compártanlo cada vez que puedan. O sea, siento que a veces la gente da por sentado que porque los que ganamos algunos premios, ya tenemos un montón de visibilidad, ¿no? Es como, sí, tenemos algo de visibilidad, pero nos ayudaría bastante que compartieran como los avances y para que más gente se enterara, ¿no? O sea, porque justo, por ejemplo, ahorita que estamos pidiendo recursos, porque estamos como aplicando, metiendo aplicaciones para recursos de gobierno también, estamos dando a cambio cursos y cosas así, o sea, pero a veces que esas personas que no son tan, o sea, para ellos no significa mucho el Festival Pixelatl, por ejemplo. Y luego ven nuestras redes sociales y es como de, pues ahí está, más o menos, ¿no? O sea, como que luego de repente estas situaciones frenan a que podamos conseguir algunos apoyos. Entonces, todo, siempre que se pueda, compartan los proyectos que vean de sus amigos, porque no es una competencia. O sea, entre más proyectos haya, más recurso va a haber. O sea, más, no solamente de gobierno, sino de otros países estar interesados en venir a sacar esos proyectos que están ahí flotando en México y que ya están casi listos para empezar a producirse, ¿no? Sí, es como tenemos que tomar responsabilidad también por darle difusión a los proyectos que nosotros queremos que valen la pena y que para hacer crecer esto, ¿no? O sea, es beneficioso que el mercado crezca para así, pues tu propio proyecto sale, sale beneficioso por parte de los... De todos lados, o sea, pareciera que estamos en una constante como competencia en quién va a obtener tal estudio o así, ¿no? Entonces mucha gente de repente no comparte todo lo que sabe o no comparte los proyectos de otros por miedo de repente ellos no puedan conseguir trabajo. Pero la verdad es que o sea, entre más proyectos tengamos, entre más ilustradores o animadores haya, la industria va a crecer, o sea, se van a empezar los estudios van a crecer, va a haber nuevos estudios y eso, tener una infraestructura donde haya como un montón de gente que pueda producir animación de calidad, va a hacer que otros países volteen para acá y que digan, o sea, puedo mandar a hacer cosas súper chidas allá, vamos a darles chamba, ¿no? Y además nosotros también vamos a poder producir cosas nuevas, o sea, también ahorita existe la posibilidad, o sea, de sacar tus propios proyectos de manera independiente y que pueden ser exitosos, o sea, encontramos en un festival a una chica que trabaja para una productora que hacía contenido para YouTube y empezaron haciendo contenido para YouTube para niños, o sea, para niños de preescolar y para abajo. Y les fue súper bien con un proyecto que ellos tenían, que ellos produjeron por sí solos, y luego empezaron creció su productora y empezaron a hacer más de ellos, y luego ahora lo que están haciendo es financiar proyectos de otros creadores para meterlos a YouTube, y les está yendo súper chido. Entonces, creo que hay muchas posibilidades ahorita, y si crece la industria, o sea, crecen todos los proyectos. Entonces, aunque uno quiera hacer, aunque lo quieran hacer por beneficio propio, es bueno que todo, o sea, compartirlo y ayudar a que los proyectos sigan, porque pongamos, por ejemplo, Cinema Fantasma, ¿no? Que tienen ahorita el proyecto de Frankelda. Si estamos viendo y compartiendo su proyecto, probablemente les van a financiar otro proyecto. Y si
compartimos ese proyecto, probablemente a financiar ese otro proyecto. Entonces va a llegar un momento donde van a tener más de un proyecto en las manos y van a tener que contratar a un montón de gente y probablemente muchos de los que compartieron ese proyecto van a estar ahí después trabajando con ellos y aprendiendo y creciendo y sí, ¿no? O sea, sí, hay que seguirle dando difusión a todo esto. Sí, pues, bueno, en parte, ahorita que lo mencionabas de que eso de verlo todo como competencia y así, creo que, bueno, en parte es como vienen con la mentalidad de uno de la escuela, ¿no? A lo mejor, pero pues ya hay como que hay que afrontar que se tiene que salir a las relaciones que las personas forman con otras personas dentro de esa área, pues sí viene siendo como que muy importante para el crecimiento de pues sí, el campo de la animación y bueno, en muchas áreas en general dentro de lo visual, pero por ejemplo hablando de la animación que implica un montón de cosas. Este, y pues sí, la verdad, como que tiene sentido porque ahorita actualmente con los medios de comunicación que se utilizan es bastante el crecimiento o el alcance al que llegan ya las animaciones, que a lo mejor hace unos años no era como que tan relevante. Y ahora es como que, bueno, o se ve como que más prometedor el invertir en esa clase de proyectos que se desarrollan a través de la animación, ya sea como en videojuegos o como mencionabas hace un momento de para canales, contenido infantil, cosas por el estilo. Y pues que, por ejemplo, el proyecto de Frankelda, que se me hace súper chido por lo del stop motion y no sé, es como que proyectos que a lo mejor van a abrir paso como para que se dé como que difusión. Y pues sí, se ve bastante prometedor, como que para aquellos que se ven como que interesados o envueltos dentro de todo este mundo de lo que implica la animación. Entonces, bueno, no sé exactamente cuánto me apareció un anuncio hace rato de Zoom, no sé cuánto tiempo nos queda, pero me gustaría pues cerrar y pues agradecer que compartieras toda esta información súper valiosa y pues más que nada con algún consejo, algo que tú sugieras para personas interesadas dentro de esta área, que les gustaría trabajar en ello quizás ya sea un proyecto propio o dentro de un equipo más grande, ¿cuáles son como que tus consejos dentro de tu experiencia? Pues creo que lo más importante eh, son como las conexiones. O sea, sí, lo más importante es empezar a conocer personas. Y creo que o sea, es asistir a eventos, los eventos locales que haya, el Pixelar, los eventos, la mole o lo que sea que se les ocurra, para empezar a conocer en medio que tengan sus mismos intereses, porque la verdad es que es un camino largo y puede ser desmotivante estar trabajando por nuestra cuenta, además de que llega un momento donde es contraproducente porque para trabajar en ese tipo de cosas necesitas equipo. O sea, incluso, por ejemplo, en mi experiencia, mmm, hace tiempo también hice un cómic, pero ese cómic no hubiera sido posible si yo no hubiera tenido como personas a mi alrededor a quien enseñárselo y que me dieran un poquito de feedback, ¿no? Tuve como, entre varios amigos hicimos unas como reuniones semanales para ponernos para escribir historia de nuestros cómics y entonces nos contábamos la historia y nos dábamos feedback y cosas así y así fue como se cerraron varios de esos proyectos. Entonces, creo que para empezar hay que empezar a relacionarse con otras personas, empezar a conocer el trabajo que se está haciendo, ver qué estudios son los que están haciendo qué cosas, ¿no? Y sí, o sea,
creo que a partir de ahí uno va a ir encontrando el camino que más le convenga. O sea, cuando empiezas a ver cuando empieces a ir a estos festivales, vas a darte cuenta de todo el mundo que existe de posibilidades dentro de la industria mexicana y además como de otros países. Y vas a poder ir escogiendo qué es lo que te interesa, viendo, por ejemplo, enterarse de cuáles son los puestos dentro de una producción de animación, o sea, que no nada más eh, no nada más son los que están haciendo los monitos uno tras otro para que se muevan, sino que existe desde un director hasta un productor ejecutivo que va a ayudar a mover los proyectos, que es lo que hace Humberto con nosotros, los escritores que siempre hacen falta. De hecho, hay una convocatoria que está súper chida, que es de Pixelatl para, para guión. Siempre hacen falta escritores, siempre hacen falta productores que estén como de la línea de producción, que estén a cargo de la línea de producción, que estén coordinando, que primero se va a hacer esto, primero se va a hacer esto, que anden correteando gente para que les entreguen los fondos, ya sabes. Hay un montón de puestos que uno puede desempeñar y que a veces, como que a veces uno no sabe y que a lo mejor es tu pasión organizar cosas, ¿no? Y dibujas y te gusta y lo sabes hacer, pero la verdad es que disfrutas más ordenar tu cuarto y tener juntas que dibujar. Entonces, hay algo que puedes hacer, obviamente, en una producción animada, que es ser productor, ¿no? Y que aparte hay una falta de productores enorme. Entonces, eso, o te gusta nada más dibujar personajes, hay una manera. Y además, en estos lugares puedes encontrar el trabajo. O sea, yo no iría a todos estos lugares con la intención de encontrar trabajo, iría con la intención de buscar personas y de conocer a las personas. Porque muchas veces las personas que más valen la pena son las para ti, o sea, como que más conectan contigo, no son las personas que te van a dar, que te pueden bajo en ese momento, pero pueden ser tus socios para que fundes tu estudio en 5 años. O sea, el chiste es ir a conocer a la gente, ver que primero cómo está el panorama y hacer conexiones personales con otros artistas y poco a poquito ir construyendo carrera. Y además, pues no desesperarse, o sea, todo esto toma tiempo. Yo me gradué de la universidad en el 2010, algo así. Entonces ya llevo 11 años dando vueltas por todos lados, 12 años, algo por el estilo. Intentando un montón de cosas, o sea, he pasado por un chorro de cosas y ahora este proyecto es el que más ha crecido, pero hay que tener como paciencia, o sea, sí hay que seguir empujando, pero no esperar que las cosas se resuelvan rápido porque probablemente no va a suceder. Sí existen casos, hay niños prodigio que a los 19 años ya tienen el mundo resuelto, pero la mayoría de nosotros no va a ser. Entonces, pues hay que ser constantes, no desesperarse y disfrutarlo también. Creo que una de las cosas o sea, ahora está esta onda de trabajar y trabajar y trabajar muy duro porque todo se puede, ¿no? Si duermes 5 horas menos, entonces tienes 5 horas de ventaja. Creo que eso es como contraproducente a la larga. Entonces, pues nada más tener paciencia, disfrutarlo porque va a llegar también. Se pasan los años súper rápido y todos esos festivales, o sea, por ejemplo, en los festivales, una de las cosas más importantes, creo yo, son las fiestas, porque durante los festivales, mientras están las conferencias así, no puedes platicar tanto con la gente que está al lado, o es difícil que te encuentres a uno de los creadores que te gusta y que puedas entablar una conversación como relajada. O sea, usualmente, a lo mejor, no sé, si están los de Cinema Fantasma y quieres platicar con ellos, a lo mejor van a andar apurados porque ellos, por ejemplo, o sea, todos los que tenemos proyectos animados, cuando vamos a los festivales ahora estamos en labor de venta, ¿no? Entonces, de repente es como, nos tenemos que
despertar a las 8 de la mañana, a tener juntas, y terminamos en la tarde, cuando ya todo el mundo está como echando la chelita ahí, todo el mundo, o sea, nosotros estábamos todos cansados. Durante el festival es complicado, pero las fiestas que se hacen en las tardes, en las noches, es donde puedes agarrar a la gente un poquito más relajada y poder entablar conversaciones y poder hacer conexiones un poquito más profundas, ¿no? Entonces, sí, creo que otra como de los aspectos importantes. Y sí, o sea, la verdad es que mientras tengan ganas de hacer las cosas y tengan conexiones y tengan una buena actitud, creo que les puede ir muy bien. Muchas gracias. Muy, muy buenos consejos. Se nos está acabando el tiempo, pero pues antes que todo, te queremos dar las gracias por tu tiempo. Y te deseamos mucho, te deseamos lo mejor en mucho éxito en ese proyecto. Muchas gracias. La verdad, yo creo que va muy bien. Y pues igual se te agradece mucho que aceptaras esto, que nos compartieras tanta información que pues la verdad uno empieza como que súper perdido de qué es lo que sigue aquí, y pues como tú dices, hay mucho trabajo detrás de todo esto, lo que viene siendo la animación, y pues que a veces uno desconoce de que ¿a poco hay alguien que hace el fondo nada más? Y hay alguien que hace esto. Entonces sí es como que mucho trabajo que pues a veces desconocemos, y que por eso mismo creo que tampoco llega a tener a lo mejor tanta difusión como sería alguna otra clase de contenido, pero que sin embargo igual tiene un gran valor. Entonces, pues se aprecia mucho eso, y pues nosotros como estudiantes y como entusiastas de la animación, pues estamos muy felices de que nos hayas acompañado esta tarde a través de esta reunión virtual. Y pues... Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte, y cerramos aquí la entrevista, perdón. Sí. Sí, o sea, nada más para agregar, pues pueden seguir nuestros proyectos, pueden seguir el proyecto de San Misterio en Instagram como san.misterio, y tenemos una pequeña web que la pueden ver en sanmisterio.com, y pues ahí van a encontrar los links de los que estamos en el equipo, y mi trabajo lo pueden encontrar en Instagram en Carlos Sayas Art con doble L, Sayas con doble L, y carlossayas.com también, y ahí tengo un blog y todo. O sea, en un blog, por ejemplo, subo como algunos consejos y como avances del proyecto, entonces para que estén enterados. Y sí, o sea, la verdad es que nos gustaría mucho que lo vean. No necesariamente tienen que hacer nada, o sea, nada más pueden verlo, y cualquier comentario, cualquier duda que tengan nos pueden contactar. Igual y en descripción le dejamos todos los enlaces. Sí, y pues les agradezco mucho en nombre del equipo, también. Pues muchas gracias. Ojalá nos encontremos en algún festival. Vayan al Pixeatl. Es más, los voy a molestar preguntándoles si ya compraron su boleto, porque se va a poner muy, muy bueno. Voy a tratar. Y si no, de todas maneras, mi familia es de Monterrey, y si no, un día hacemos algo por allá. Sí, claro, estaría súper cool. Claro, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Sí. Bonita tarde. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.